Gracias una vez más por escuchar este canal, por ver estos vídeos y en esta ocasión quiero hablar de la calidad de las cosas, de la calidad de la pintura. Sabemos que lo que nos atrae es aquello que nos vale. Aquello que nos vale lo consideramos valioso y aquello valioso es un valor. Valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface al sujeto que lo aprecia y dentro del valor existen dos aspectos que son importantes de comprender. Existe la calidad y la cantidad. La calidad del afecto se ve en distintos estados de cantidad. Hay personas que tienen mucha calidad en el vínculo, en lo vincular, en aquello afectivo, en aquel tipo de trato amable, simpático, receptivo, comprensivo. Es decir, tenemos ese tipo de actitud hacia la otra persona en distintas cantidades y en distintas intensidades de calidad. ¿Cuál sería la calidad superior del afecto? Supuestamente la incondicionalidad afectiva. Esa incondicionalidad afectiva es el estrato supremo del valor afectivo también. Y ese tipo de calidad generalmente es parental, es de los padres hacia los hijos. Ese tipo de actitud incondicional hacia los hijos es el estrato más elevado de la calidad vincular o de la calidad afectiva. Existen amigos, existen la amistad, la confraternización también, son aspectos de igual a igual, de intercambio, de te doy mientras me das, y recibo y te doy porque recibo, o ofrezco si recibo algo, pero si no recibo algo me voy y lo dejo. Ese tipo de actitud es un tipo de actitud confraterna o amistosa, pero no es una vinculación constante o no es una vinculación fiel al otro continua. ¿Por qué? Porque en el momento en que se termina ese tipo de intercambio lo podemos dejar, podemos irnos. Lo que no puedes dejar es la consanguineidad con los hijos. Te guste o no te guste tu hijo, vas a tener que seguir con tu hijo porque es consanguíneamente hablando una extensión tuya. Eso a nivel vincular, pero a nivel artístico ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué tipos de arte son más valiosos? ¿Qué tipo de arte son en cantidad más importantes? ¿Son en calidad más importantes? Decíamos que la calidad y la cantidad van de la mano. Y sí van de la mano, pero no siempre en igualdad de condiciones, en igualdad de cantidades. Vamos a examinar un poquito esa calidad en el arte. Vamos a pensar un poquito en qué temas de calidad creéis que son importantes o qué es la calidad en cuanto a la temática en una propuesta artística. La calidad en una propuesta artística, la calidad temática me refiero, tiene que ver con en aquel estímulo importante que produce la admiración. La admiración es una especie de apego que surge en base a un bien superior. Cuando nosotros observamos algo que es superior a aquello que nosotros podemos hacer, normalmente se respeta, se tiene esa actitud de sentir que hay calidad en ese tipo de oferta porque se aprecia y se aprecia por distintos aspectos también. Unos lo aprecian por el contenido temático, otros por el contenido compositivo, otros por la gráfica, otros por el tono, otros por el volumen, otros por los órdenes cromáticos, otros por el oficio. Es decir, hay muchos aspectos dentro de la labor artística que producen esa admiración. En ocasiones miras un cuadro y lo ves técnicamente tan bien hecho que te quedas admirado frente a ese tipo de obra, pero puede que sea muy interesante en el aspecto técnico y que no sea tan interesante en el aspecto temático. ¿Cuál sería el aspecto temático que realmente nos vincula? ¿Qué tipo de aspectos temáticos son aquellos que nos sentimos parte de ello, que nosotros podemos reconocernos en ese tipo de tema, que nos atañe, que nos vincula, que nos pega, que no sé, nos conecta con ello? ¿Qué tipo de temas? ¿Un paisaje? Sí, si es el paisaje que tú reconoces con una puesta de sol que has visto, lógicamente sientes que eso tiene algún tipo de contenido correlativo, concordante contigo y eso te produce una sensación de admiración, siempre y cuando sea un paisaje que tenga algún tipo de contenido admirable. Un bodegón, sí, también podemos pintar un bodegón y sentirnos muy
tocados por ese bodegón, porque resulta que, fíjate, que encuentro en ese bodegón algunos aspectos de mi vida, no sé, es un baúl como el baúl que tenía mi abuela, o es una mesa parecida a la que yo tengo, o son objetos que son valiosísimos porque reconozco que son objetos muy bonitos o muy atractivos. Sí, a nivel temático podemos pensar que un bodegón, que un paisaje es algo vinculante, pero en realidad lo más vinculante es cuando vemos reflejado nuestro espíritu en aquel sentimiento que produce ese tema. Y los sentimientos son esas sensaciones que guardamos y que por algo nos agradan o por algo nos desagradan. Tanto los sentimientos agradables como los desagradables los reconocemos, pero produce una sensación placentera aquel sentimiento agradable y una sensación desplacente aquel tema que nos produce un desagrado. Los dos nos sorprenden, tanto el agrado como el desagrado nos sorprenden, pero uno nos sorprende agradablemente, el otro nos sorprende desagradablemente. ¿Qué tipo de afectos son los que se buscan en general? Sí, podemos pensar que el afecto vinculante entre hijo y padre, padre e hijo, es importante. El afecto vincular entre parejas es importante. El afecto vinculante entre un abuelo y el nieto es importante. Entre el padre y el hijo es importante. Entre la madre y el hijo es importante también. Esos aspectos vinculantes que reconocemos en ese tema es eso que nos va a hacer conectarnos con la imagen o desconectarnos con la imagen. ¿Por qué la maternidad es el cuadro representativo más veces repetido? ¿Por qué el amor es el tipo de imagen más veces visto, más veces buscado, más veces observado? Porque en esa relación hombre-mujer, padre-hijo, se encuentra el estado más alto vincular entre personas. Lógicamente, si veo a una persona sola, un retrato de algún héroe, sí, si es el héroe de mi nación lo voy a mirar, pero si es el héroe de la nación enemiga, seguramente no lo miro, por muy bien que esté hecho. ¿Por qué? Porque no vincula el enemigo con la persona que lo observa. Mientras que el amigo, lógicamente, vincula. Ese tipo de caracterizaciones del heroísmo, el patriotismo, el amor, la belleza, vinculan porque uno se siente atraído por eso, ¿no? Y nos agrada. Y como nos agrada lo conservamos, aquello que no nos agrada lo desechamos. Luego, a nivel temático, el tema más importante sería un tema vinculante. Eso es como la deducción lógica a la que yo llego después de analizar distintas imágenes y ver qué tipo de imágenes son las que conservan más atractivo y qué tipo de imágenes son las que no conservan esos atractivos. Eso a nivel temático. A nivel compositivo, lógicamente aquella composición que esté equilibrada, que veamos que, bueno, están bien puestas las cosas en el cuadro, o resulta que la escena que eligió ese personaje para dar a entender su tema, esa escena está bastante bien ubicada, bastante bien ofrecida. Tenemos un protagonista, tenemos un ambiente que coopera o colabora con ese protagonista. Vemos al protagonista en una escena que corresponde, porque si vemos al protagonista en una escena que no corresponde, si vemos, no sé, un buzo en el desierto, pues va a ser muy extraño ver un buzo en el desierto. Nos va a sorprender, y la sorpresa también nos va a suponer un tipo de interés, pero va a ser un interés simplemente por la sorpresa. Pero si vemos que en la composición existe la escenografía de algún tema trascendente, pues esa escenografía nos va a atraer más que aquel tipo de tema sorpresivo, por llamarlo de alguna manera. A nivel gráfico, ¿qué tipo de calidad gráfica podemos decir que es más atractivo que qué tipo de calidad gráfica no lo es? Bueno, pues la calidad gráfica viene dada por la riqueza en cuanto a precisión y destreza, sobre todo en cuanto a la destreza, porque esa destreza siempre es fruto de una precisión continua. Si yo he sido preciso durante mucho tiempo a la hora de hacer
figura humana, pues lógicamente al final voy a ser muy diestro en la representación de la figura humana y eso va a tener un atractivo porque va a ser hecho de una manera particular, con, con esos gráficos, esos trazos que no otro puede hacer, sino que lo hace aquel que es diestro, y eso produce un atractivo también en la gráfica. En los tonos, igual, si tenemos un cuadro que está enriquecido con contrastes duros, con contrastes blandos, con altos contrastes, con bajos contrastes, con la volumetría bien construida, con la iluminación bien establecida, de esa manera podemos decir que a nivel tonal ese cuadro también tiene más interés que aquel que no está representado con contrastes o aquel que los contrastes son extremos y son excesivos y nos queda una composición con tonos muy duros. Es decir, la riqueza o la calidad de los tonos en una representación plástica, en una pintura, va a tener más atractivo en tanto en cuanto nos produce una sensación de volumen y de iluminación. Eso en caso de que estemos haciendo una cosa figurativa. Si estamos haciendo una cosa no figurativa, también vamos a tener que tener en cuenta esa armonía entre los contrastes duros y blandos, entre las cosas que se funden, entre las cosas que se intensifican más. Y a nivel cromático va a ocurrir algo parecido. Aquello que tenga una variedad de colores en armonía va a ser siempre más atractivo que aquel tipo de colores que están en desarmonía. Eso es lógico saber que eso nos atrae más. Y si hacemos un estudio de estos valores, de valor temático, compositivo, gráfico, tonal, cromático, nos vamos a dar cuenta de que lo que enriquece la calidad de esos cuadros van a ser este tipo de argumentos que están mostrados en esa obra plástica. A nivel profesional, técnicamente hablando, ocurre lo mismo. Aquel que tiene un control y dominio de la técnica y que además aporta con alguna cosa novedosa, pues va a tener más interés que aquel que está haciendo el mismo tecnicismo tradicional de siempre y que lo hace de una manera correcta, pero que no aporta nada nuevo. Si aportas algo nuevo en ese oficio, pues lógicamente ese algo nuevo que tú aportas va a despertar el interés en el observador. Estos valores temático, compositivo, gráfico, tonal, cromático y de oficio son los valores objetivos contenidos en las artes plásticas, siempre han estado ahí. Ha habido gente que los ha descubierto, que los ha promovido, que los ha realizado y que están en esos cuadros que vemos guardados en los museos, en los sitios así especiales que los conservan porque tienen o contienen esos valores admirables. Además de esos valores existen otros valores también que ya no son tan objetivos, como el valor económico, el valor de la publicidad, el valor de la fama del autor, el valor del aspecto social, de que eso se hizo para romper algún tipo de consistencia que no era la debida y que gracias a esa ruptura abrimos nuevos mercados, nuevas posibilidades. Ese tipo de valores son valores subjetivos que se añaden a los valores objetivos tradicionales en el arte. Cuando uno los conoce, cuando sabes lo que es valor, cuando sabes qué tipo de valores deben existir para que eso que estás admirando contenga calidad, tú los puedes representar. Cuando ignoras esos valores es muy difícil. Es muy difícil hacer un cuadro de calidad cuando no sé qué es lo que vale. Igual que es difícil hacer una mesa de calidad cuando no conozco de maderas. O hacer una escultura de calidad cuando no conozco los objetos que trascienden más tiempo, por ejemplo. Si hago una escultura en una madera, sé que la madera va a durar un tiempo, pero si lo hago en mármol, sé que va a durar mucho más. Y si lo hago en bronce, pues lógicamente el bronce no se oxida y va a durar más tiempo todavía. Luego, este tipo de argumentación de la calidad tiene que ver también con la cantidad. ¿Qué cantidad o qué intensidad represento yo en mis cuadros que contengan esos valores? Porque el valor temático puede ser un tema de caracterización importante para un sector o para la totalidad de la especie humana. A nivel compositivo puedo componerlo muy bien, pero muy bien a gusto particular, sin que esté en equilibrio para todos los observadores. A nivel gráfico también puedo hacer una cosa con variación gráfica, pero que no sea lo suficientemente enriquecida como para despertar la admiración del observador. Es decir, en todos estos valores existe calidad y cantidad. Como os digo, cuando comprendemos los valores y cuando sabemos qué es el valor,
podemos añadírselo a los cuadros. Cuando lo ignoramos estamos siempre entrando en una polémica discursiva, que en el fondo esa polémica discursiva es simplemente eso, discutir aspectos, defender ideas particulares, pero la defensa es siempre la defensa de la razón. La razón es aquello que es siempre por y para algo. Cuando comprendes el por y el para de ese algo, tú sabes lo que es. Cuando no tienes la noción de qué es el por y el para, te vas a quedar con las ganas de saber qué es lo que es, porque no puedes saber qué es lo que es. Yo veo los celulares y no tengo ni idea de cómo funciona un celular. Entonces, por mucho que vea el celular, sí, yo puedo decir que sí, que conozco el celular, pero no lo comprendo. Hay una diferencia muy grande entre comprender algo y conocer algo. Yo puedo conocer a una persona, pero comprenderla, difícil. Puedo conocer muchas cosas, pero comprenderlo, cuando lo comprendes lo puedes hacer, pero cuando no lo comprendes, por mucho que lo conozcas, no lo puedes hacer. Luego os dejo con esta inquietud, os dejo con este tipo de aspectos a pensar. Pensad bien en el valor, pensad bien qué tipo de temática tiene más valor que el otro, qué tipo de composición tiene más valor que el otro, qué tipo de valor tonal tiene más valor que el otro, qué tipo de órdenes cromáticos tienen más valor que los otros o qué tipo de profesión vale más que la otra por la calidad que contiene. Examina la calidad de los productos y aquel producto que sea trascendente, que sea universal, que sea iconográfico, lógicamente va a tener más valor que aquello que no tiene esos contenidos.